cuáles son las actividades que venimos desarrollando y, bueno, algunos datos de manera, digamos, general y los que ustedes quieran, digamos, preguntar, ¿no? Nosotros, en el tema de Perú, el tema de la psicología aeronáutica es un tema que nació y está bastante más consolidado en lo que es la Fuerza Aérea Peruana. Yo pertenezco y laboro en la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Y también de manera particular. Nosotros tenemos como únicos centros de formación, digámoslo así, aunque no reconocido ni certificados por nuestro Colegio Nacional de Psicólogos, ni reconocido en nuestro país como una especialidad aún. Tenemos dos lugares donde los que digamos, han sido, digamos, les he llamado o ha habido esta motivación por saber más de la psicología aeronáutica y por desarrollarse en este campo, se han formado, ¿no? Nosotros tenemos una Escuela Superior de Guerra Aérea, que es la Escuela de Formación de la Fuerza Aérea Peruana. Ahí se han brindado hasta la fecha 4 cursos de psicología aeronáutica, ¿no? Con 4 promociones, donde ha habido también, en su mayoría son personal que labora dentro de la Fuerza Aérea, psicólogos, ¿no? Y algunos invitados que de manera personal han también deseado llevar el curso, ¿no? Asociado a eso se llevan algunos cursos, digamos, adicionales al que desee, porque son cursos particulares, pero relacionados con el tema de psicología aeronáutica, como son los cursos de factores humanos, curso de CRM y curso de SMS. Y bueno, tenemos aquí en Perú a una representante de la SIPA, de la Sociedad Iberoamericana de Psicología Aeronáutica, que lidera José Mirabal. Tenemos a la psicóloga Pilar Iberos. Pilar es la representante del SIPA. Y bueno, aquí en el Perú hemos tenido ya 2 cursos que se han dictado por parte de José Mirabal, relacionado al tema de psicología aeronáutica, ¿no? Estos diplomados que él brinda. Y bueno, tenemos 2 cursos. Uno se dictó el año pasado, el más reciente ha sido el año pasado, en mayo del año pasado. Y en el año 2015 también se dictó un curso anterior, ¿no? Eso, digamos, como lugares de formación, porque les reitero que nosotros no tenemos, ¿no? Aún lugares, como digo, establecidos ni reconocidos, ¿no? Por lo menos en nuestro país, menos por nuestro ente rector, que es nuestro Colegio Nacional de Psicólogos, ¿no? Nosotros el año pasado, para un poco ir, digamos, fortaleciendo la importancia de la labor de psicólogo aeronáutico y temas muy relacionados, ¿no? a factores humanos, organizamos a través de una empresa que es de la cual soy dueña, que se llama Sengrana, que es una empresa de capacitación. Organizamos una primera jornada de actualización en factores humanos que se denominó Conciencia Situacional, su rol en la toma de decisiones y su implicancia en la seguridad operacional, que se desarrolló el año pasado en noviembre, acá en Lima, Perú, en noviembre del año pasado, ¿no? Tuvimos el honor de tener a Modesto Alonso con nosotros. Fue una jornada de 3 días, muy interesante, hubo mucha expectativa, mucha acogida por parte de diverso personal que está directamente relacionado con el medio aeronáutico y mucha necesidad, un poco se lo comentaba cuando establecimos el primer contacto con Santiago, de hablar de lo que es salud mental y mucha necesidad, de muchas dudas, muchas creencias también sobre este tema, ¿no? Y seguir empujando esto, ¿no? Tenemos programado para este año 2 seminarios más. Uno, ¿sí? ¿Me copian? ¿Aló? Sí, sí, señora, claro que sí, pendiente. Estamos aquí escuchándote atentamente. Correcto.
Este año tenemos programados dos seminarios, también a nombre de Sengrana, uno que está relacionado directamente con seguridad operacional y cómo esto irlo aterrizando en la actividad diaria, y otro relacionado con gestión de fatiga, ¿no? Que es lo que está, digamos, sonando mucho acá en el país. Bueno, más que sonando, está haciendo una importancia ya la implementación, ¿no? Bueno, esto viene hace mucho tiempo, pero digamos ya casi la exigencia de la implementación del FRMS, ¿no? Eh, nosotros, nosotros nos desempeñamos, actualmente las áreas donde se está desempeñando el psicólogo aeronáutico, no tenemos contabilizado una cifra actual o un número real de psicólogos aeronáuticos que viene ejerciendo la especialidad, ¿no? Como le digo, en Fuerza Aérea, el lugar donde más se desempeña es Fuerza Aérea, y en diversas unidades aéreas y aeródromos que tiene la Fuerza Aérea, ¿no? Uno de los aeródromos más grandes en el cual yo colaboro es el aeródromo Las Palmas, donde hay mayor cantidad de operaciones aéreas, que queda acá en la base aérea Las Palmas, acá en Lima, Perú. Y es ahí donde está el grueso de psicólogos aeronáuticos civiles, como es mi caso, y psicólogos aeronáuticos militares, ¿no? Que son psicólogos que se asimilaron a la Fuerza Aérea y bueno, ¿no? Y fueron formados en esa rama. Después, acá en el Perú también tenemos un grupo muy pequeñito, son solo dos líneas aéreas, no de las más reconocidas, porque acá las líneas serían más grandes, ¿no? A pesar que sean, desde el año pasado hemos tenido ya el ingreso de una línea aérea, ¿no? Que va de la mano con su país, que es Viva Air, y este año acaba de llegar Skype Air, que son líneas low cost. No tenemos conocimiento que estén trabajando en psicólogos aeronáuticos. Comúnmente en líneas aéreas grandes como LATAM, Aviancataca, trabajan psicólogos del rubro organizacional, ¿no? En líneas aéreas medianas o pequeñas, como en el caso de acá de Perú, Star Perú, Peruvian Air y ATSA, sí tenemos registrado psicólogos con formación en el ámbito de psicología aeronáutica. También brindamos y brindan servicios, digamos, de manera muy particular, ¿no? Pero no trabajan de manera constante o para actividades puntuales a lo que brindan los proveedores de servicio de navegación aérea del Estado, que aquí en Perú se llama CORPAC, y a proveedores privados también de servicio de tránsito aéreo, ¿no? Acá tenemos dos proveedores de servicio de tránsito aéreo privado para aeródromos privados, básicamente para empresas del rubro de hidrocarburos, Repsol, Pluspetrol. Y tenemos también de conocimiento que existen dos psicólogos que brindan, formados en psicología aeronáutica, que brindan servicios para temas muy puntuales. También desempeñamos y se desempeñan psicólogos aeronáuticos brindando o siendo instructores en temas de factores humanos, en los centros de instrucción diversos, ¿no? De formación de personal operacional, pilotos, tripulantes de cabina, despachadores, personal de mantenimiento, ¿no? En diversos centros de instrucción, en algunas universidades también. Y hay psicólogos, esto es muy reciente, ¿no? Psicólogos bastante más jóvenes, psicólogos que están trabajando en las clínicas de evaluación, que son clínicas donde el personal aeronáutico que trabaja en el ámbito privado tienen que pasar una evaluación médica anual para renovar su apto médico, ¿no? Ahí también tenemos registrado psicólogos con formación ya en psicología aeronáutica. Tuve el gusto el año pasado, nos estuvimos en el curso de autorización con José Mirabal, de conocerlos, chicas bastante jóvenes y muy motivadas, ¿no? Con esto. Sí, bueno.
Acá en Perú, el proyecto a desarrollar en el ámbito de psicología aeronáutica, bueno, son tres un poco los objetivos este año, ¿no? Y el deseo de que vayamos avanzando. Como le decía, uno, poder hacer un registro real de cuántos psicólogos aeronáuticos formados en esta especialidad estén realmente desempeñándose para tener una cifra real. Desarrollar capacitaciones donde podamos seguir sensibilizando la labor de psicólogo aeronáutico, y son capacitaciones que van muy relacionadas con temas de factores humanos y seguridad operacional, a diverso personal operacional y de diverso rubro, ¿no? De diverso rubro y a diverso nivel, ¿no? Desde gerentes generales hasta personal netamente operativo, ¿no? Difundir también, tuvimos el año pasado el gusto de asistir a una universidad que nos llamó para ¿no? Motivados también un poco por este nombre todavía que resuena, ¿no? Como algo muy novedoso acá en Perú, lo que es la psicología aeronáutica, de poder hacer un conversatorio también con estudiantes de esta universidad, ¿no? Y es de nuestro interés este año también seguir difundiendo la psicología aeronáutica como una rama reciente, ¿no? Acá en el Perú, en diversas universidades de nuestro país. Y claro, esto que es un sueño, ¿no? Y el deseo de que pueda concretarse, de formar también la sociedad de psicología aeronáutica, ¿no? En este proyecto o en este sueño que todavía no hemos dado más que la ilusión de querer así concretarlo. Bueno, está también Pilar Iberos, como les mencionaba hace un momento, que es la psicóloga aeronáutica, representante de CIPA acá en Perú, y algunos otros psicólogos que también, digamos, tenemos esta ilusión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que un poquitito realizamos en algunas áreas? Digo, ¿qué actividades venimos realizando? Bueno, he hecho un poco el consolidado. Bueno, acá yo realmente tengo una presentación y, bueno, se las voy a hacer llegar con mucho gusto. Estoy revisándolo. En el ámbito de lo que es la parte militar, en la parte de psicología de vuelo, nosotros realizamos una evaluación. Partiendo de la parte de instrucción, tenemos en lo que es Fuerza Aérea Peruana una escuela de aviación de instrucción, y luego ya una escuela de formación donde los chicos que son los futuros pilotos, aún no divididos por especialidades, porque ellos, bueno, no, son pilotos de combate, son pilotos de transporte, son pilotos de helicópteros. Cuando recién van a tener su fase de adaptación de vuelo, llegan a una primera escuela. En Fuerza Aérea hay dos escuelas, una la Escuela de Aviación Civil, ¿no? Que puede ser un poco contradictorio, pero ahí se forman, ahí llegan los chicos para ver si tienen las condiciones o no para ser pilotos, y el descarte que se hace ahí. Y luego cuando ya ellos, digamos, ellos pasan en su primer año de haber ingresado a la escuela militar, pasan esta fase de descarte en esta escuela de aviación, que se llama EDASI. Pasan en su último año nuevamente otra fase ya para irse adaptando a vuelo, y luego ya ser enviados a otra ciudad cercana a Lima que se llama Pisco, a Lefopi, que es una escuela ya donde van fortaleciendo sus competencias para ser pilotos, y luego ya los van, digamos, en función a ello los van ya clasificando para ver qué tipo de piloto pueden ser, ¿no? Entonces, en este primer proceso de esta escuela de aviación, que es EDASI, se hace un trabajo. El psicólogo aeronáutico tiene un trabajo muy importante, no solamente de acompañamiento a este jovencito que recién está, digamos, teniendo contacto con el mundo aeronáutico, ¿no? Jóvenes, adolescentes prácticamente, ¿no? Chicos que recién han ingresado a la escuela. Lo que realiza el psicólogo aeronáutico es aperturar, acá nosotros le llamamos los legajos psicológicos, aperturar los legajos, hacer una evaluación
para ver competencias iniciales a través de un perfil establecido y ver un poco cuáles son las características de estos chicos de manera simultánea, ¿no? También se hace una evaluación y una apertura de un legajo psicológico a los pilotos instructores para ver lo que se hace acá en Perú, un estudio de compatibilidad, ¿no? Para que se cuiden todas las condiciones sean favorables para un vuelo seguro y se pueda hacer una buena administración de los recursos, ¿no? O sea, que fluye, que se dé de manera lo más adecuada posible el tema de CRM. Entonces se hace el cruce de perfiles y se sugiere qué alumnos deberían o qué alumnos, pilotos alumnos deberían volar con determinado pilotos instructores, ¿no? Eso es en el ámbito netamente militar. También el psicólogo aeronáutico en esta fase de adaptación, bueno, y en todo en todo lo que es, en todo lo relacionado a operaciones aéreas, tenemos una actividad que se llama los prevuelos psicológicos diarios a toda tripulación aérea, ¿no? Que va a salir, pero de manera quizás más afinada con los pilotos alumnos para ver algunos indicadores de ansiedad en vuelo o algunos factores psicosociales que puedan estar asociados al incremento del error humano, ¿no? Entonces, estos prevuelos hay un seguimiento muy fino con estos chicos, también con los pilotos instructores para poder ver qué indicadores también ellos van teniendo, se va haciendo un seguimiento de sus hojas de vuelo, ¿no? Y sus calificaciones y hay este seguimiento cercano, ¿no? Igual que en el FOPI, que es la escuela de formación de pilotos ya cuando ellos salen de la escuela militar en su formación de cadetes para ya ser oficiales, ¿no? Entonces la labor de psicólogo en este ámbito militar es muy cercana, ¿no? A ellos. Hay un periodo muy importante que nosotros decimos que es básico, que es la convivencia en las unidades aéreas. Hay la participación de psicólogo aeronáutico en los briefing diarios, tanto en fase de instrucción como en fase de operaciones. Y en los briefing, en los debriefing y la aplicación de un programa anual de capacitación en temas de factores humanos, según mapeo previo de expectativas o realidades de cada unidad aérea, ¿no? Que en este caso se puedan dar y a las cuales habría que enfatizar, fortalecer algunos aspectos del CRM, de clima laboral, todo esto en favor, decíamos, de la seguridad operacional y de fortalecer la salud mental, y el tema de la cultura de seguridad, ¿no? Eso en el ámbito de lo que es tripulaciones aéreas. En el ámbito de lo que es, y nosotros a eso le denominamos psicología de vuelo, ¿no? Relacionado a este tipo de actividades que desarrollamos. Ahora hay un rubro en la parte de psicopatología aeronáutica donde hay la intervención con técnicas específicas. Nos ha tocado, ¿no? En temas básicamente de incidentes o accidentes aéreos o de situaciones que pueda haber impactado a una tripulación, la intervención del psicólogo aeronáutico, ¿no? A través de técnicas en intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos para que esta situación no repercuta en su desempeño laboral y obviamente su nivel de operatividad, ¿no? Y también el psicólogo brinda, si tiene las condiciones de hacerlo, o si no lo deriva, ¿no? Pero sí detecta algunos indicadores de riesgo de personal que pueda estar teniendo dificultades en su rendimiento por diversos motivos, ¿no? O el incremento significativo del error, que es parte de la gestión del error humano, por algunos otros motivos, decíamos, o algunos factores psicosociales, ¿no? Nosotros bueno, el accidente más reciente que hemos tenido en Fuerza Aérea ha sido hace 2 semanas, una aeronave de instrucción justo de DASI, cayó en una avenida principal
de aquí de Lima, muy cercana a la base, ¿no? Y la intervención con esta tripulación por parte del psicólogo aeronáutico ha sido inmediata, ¿no? Debido al impacto, para que no pueda afectarse su nivel de operatividad, ¿no? Y como les comentaba, y el seguimiento muy fino que se hace a los pilotos alumnos en estas dos escuelas, eh, también, ¿no? Hay siempre, inicialmente son, como digo, muy jóvenes en edad, y donde llegan en su primer año de escuela y en su último año, y con un nivel de inmadurez, ¿no? Digamos, no podríamos decir generalizado, pero sí muy común, ¿no? Y oficiales también jóvenes que son enviados a la escuela, al EFOPI, ¿no? En Pisco, donde también decíamos el brindarle la parte de orientación y consejería psicológica también es importante para ellos, para cuidar aspectos de la salud mental. Patricia, Sí, por aquí en el chat están surgiendo algunas actividades, algunas preguntas. sí. Yo también estaba muy pendiente porque acá en Colombia, por lo menos en la experiencia de algunas escuelas de aviación, se han estado haciendo actividades que son paralelas a las que se están desarrollando en la Fuerza Aérea, por lo menos en las distintas fases, principalmente en la fase inicial. Acá hay una pregunta en Indre, ¿qué tipo de perfil realizan entre alumno e instructor? O sea, ya es perfil cognitivo o perfil por competencias, o es algo más clínico o incluso algo más organizacional. ¿Priman más habilidades sociales, estrategias de afrontamiento o relacionado pues con el procesamiento cognitivo? Relacionado, es un tema más de competencias, ¿no? Relacionado con aspectos cognitivos, con Sí, aspectos emocionales, sociales, que van de la mano con el aspecto de personalidad, y con factores psicosociales que pudieran estar en el entorno del piloto, ¿no? Que pudieran afectar su desempeño, ¿no? Entonces, no existe, no está regulado ni está estandarizado. O sea, digamos, existe dentro de la Fuerza Aérea Peruana documentos internos, ¿no? Que, digamos, que exigen que se haga esto, que a través de ordenanzas o directivas, sí. pero lo que no está establecido hasta la fecha, y esto ha sido siempre una situación aún de discusión entre los psicólogos que laboramos en Fuerza Aérea, no existe estandarizado, digamos, qué tipo de pruebas son las que se tienen que aplicar. Es como que a libre albedrío se valora, se considera mucho el criterio, ¿no? Y la experiencia del psicólogo aeronáutico. Yo estuve elaborando unos 5 años en esta escuela inicial, que es EDASI, y cuando hacíamos el perfil de competencias, yo hacía la evaluación de todas las áreas bajo un enfoque más clínico. Yo tengo Ujú. formación clínica, ¿no? Yo soy salida de la universidad con especialidad clínica, y mi mirada era o es diferente de pronto quizás a alguien que fue formado en el ámbito organizacional o en el ámbito educativo, ¿no? Pero que por necesidad, porque este es otro tema en Fuerza Aérea, los psicólogos aeronáuticos formados como psicólogos aeronáuticos, formados por Fuerza Aérea, son formados realmente por necesidad de la institución, no siempre por la motivación del psicólogo. Y entonces muchos psicólogos aeronáuticos, pasó en mi caso, yo venía laborando en uno de los hospitales militares, con actividades nada relacionadas con el ámbito aeronáutico, y un día, a pesar que soy un personal civil, nos llega un mensaje que teníamos que presentarnos para ser formados como psicólogos aeronáuticos, ¿no? Entonces, en el caso mío, la motivación, yo no tenía el menor conocimiento que era psicología aeronáutica. Yo vivía en mi mundo de niños y adolescentes como una psicóloga formada, una psicóloga psicoterapeuta formada en TREC, en terapia racional emotiva, y conductual, trabajando con una población totalmente diferente. Y en el Sí. camino la motivación surgió, y siento que esto sucede también con varios psicólogos, ¿no? Entonces,
es un tema que todavía no se puede regular, pero va directamente, o, bueno, por lo menos el interés, ya yo con la experiencia que tengo trabajando y un poco los aportes a, al ente rector de Fuerza Aérea en tema de psicología aeronáutica, que es la Dirección de Prevención de Accidentes, es que tengan una formación o una visión clínica y esto que nos exige la institución, que es la compatibilidad para mejorar todas las condiciones en temas de un vuelo seguro, sea bajo este enfoque, ¿no? Aunque no todos los psicólogos, reitero, tienen esta formación ni este criterio. De acuerdo. No sé si... Patricia, aquí también hay otras preguntas y yo también tengo una al respecto. Nindre está preguntando que si existe algún perfil relacionado con lo mínimo que se espera con los procesos cognitivos primarios por aeronaves. Ya esto es una pregunta más específica en cuanto a que Nindre también es de la Fuerza Aérea Colombiana y me imagino que funciona de algo paralelo en cuanto perfilan es por el tipo de aeronave y las capacidades que tiene cada piloto para realizar el tipo de operación específica. Lo mismo pasa porque yo la experiencia que tengo, el corte mío también es clínico y te comprendo la manera en que no llegué porque me dijeron, pues porque yo quería, sino porque de alguna manera llegué por accidente. Sí, sí. Entonces la formación viene de parte clínica y es una formación que, que, que entra que entra de esa manera. Aquí veo, pues, es que no, aquí no lo hacemos aquí, bu. Nindre, si quieres, por lo menos en el aporte, entonces, ¿cómo lo hacen en la Fuerza Aérea Colombiana? Espérate un Sí. momentico. Ok, hola, buenos días. Buen día, Neil. Bueno, mi pregunta radica básicamente porque nosotros también acá es como el libre albedrío en muchas cosas. Sí, Entonces, si existe un psicólogo con orientación organizacional que empieza a crear perfiles por competencias, entre comillas, se empieza a hacer por competencias. Si lo quieren ok. sacar por una entrevista semiestructurada como tal, lo empiezan a sacar así. Pero Ujú. más allá de eso, mi pregunta estaba relacionada en eso, si ustedes de pronto habían avanzado en ese tema de hacer esos perfiles específicos por aeronave, dependiendo si son de transporte, inteligencia, dependiendo del tipo de operación que realizan, Claro. pues porque la verdad no encuentro nada respecto al tema y pues no sé, quizás en las fuerzas militares es un poco más cerrado todo este tema de tratar de innovarle los procesos de selección para ellos, pero sí creo que a grandes o a un futuro no muy lejano, y bueno, los mismos accidentes presentados han mostrado que no todos los pilotos están hechos para volar las mismas aeronaves o el tipo de operación que Correcto. realizan. Cada uno tiene, digamos que unas habilidades diferentes que se pueden potencializar específicamente dependiendo la aeronave que vuelan. Por eso quería preguntar si ustedes habían avanzado en ese tema de pronto de hacerlo quizás por aeronaves y quizás eran mucho más clínicos que organizacionales o si también están atravesando por la misma situación que nosotros. Sí, yo creo que estamos por la misma situación. Existe el interés sí, de fomentar el tema de la investigación. Pilar Iberos, que es la que trabaja en la Dirección General de Prevención de Accidentes en Fuerza Aérea, lo que ha hecho es ir consolidando en diferentes unidades aéreas y lo que está trabajando es el perfil del piloto. Inicialmente lo denominaron seguro, pero ahora es el perfil del piloto de Fuerza Aérea que se ha dado a raíz de la aplicación del 16PF, de este cuestionario que se aplicó en casi un 100%, tengo entendido, de pilotos de diversas especialidades en diversas unidades aéreas en Fuerza Aérea. Y lo que está ella haciendo es consolidando para saber cuáles son, según el 16PF, cuáles son estas condiciones más a nivel de personalidad, que son las que serían importantes considerar, fortalecer, ¿no? O retomar, ¿no? Pero digamos en pilotos que ya son operativos, ¿no? No en pilotos que están en proceso de formación ni por especialidades, ¿no? Solo tenemos tres especialidades, son pilotos de transporte, de helicóptero y de combate.
Eh, Entonces, pero esto es, digamos, lo más reciente que se está consolidando. Bueno, ¿no? Y más que eso, por lo menos en Fuerza Aérea no se ha avanzado con el tema de lo que son de los pilotos, ¿no? No, de que existe sí un interés y claro, en el camino cuando uno ya va trabajando a diario con ellos o cuando hemos trabajado, yo ahora ya trabajo más en la parte de administración de un aeródromo y con otro personal operativo como son controladores aéreos. Digamos, se entiende un poco la necesidad de ir conjugando todos estos elementos, ¿no? Y también de trabajar con personal operacional como personal de controladores aéreos, que también es un personal, por lo menos en la institución, bastante relegado, y bueno, ¿no? Y hacer esta mirada más sistémica, ¿no? Del trabajo también que se pueda hacer con ellos, ¿no? Pero a tu pregunta, Nildre, eso es lo único que por lo menos en Fuerza Aérea hemos podido avanzar. yo tengo una pregunta relacionada a lo que estábamos comentando acerca del, pues primero yo vi que hay un estudio de compatibilidad que ya pues lo evacuamos. Lo segundo sería entonces que los instrumentos que ustedes están utilizando, veo que están utilizando el 16PF5 y me imagino que algunos otros instrumentos casi como lo mismo acá que toca como al criterio de cada psicólogo y el enfoque como estaba hablando Nina, entonces que si hay uno organizacional, entonces el enfoque es más de tipo organizacional, que si hay uno clínico, entonces hay uno de parte clínica, pero no hay realmente una estandarización o por lo menos un patrón o una, como, no un rasero, sino como un patrón que sea base, listo, para los de este avión necesitamos este tipo de perfil, para los de esta operación necesitamos este tipo de perfil. A mí me pasa en la parte, porque yo me desempeño más que todo en escuelas de aviación civil, de pilotaje comercial. Okay. Lo que hemos, o por lo menos lo que hemos encontrado en el diálogo con otros colegas, es que también los rasgos de personalidad son preponderantes y obviamente los procesos de desarrollo específicos de cada chico. Entonces hay chicos que todavía le falta, no sé, un desarrollo en habilidad emocional o en estrategias de afrontamiento o en manejo de la figura de autoridad por todos los factores que vienen de ahí para atrás. ¿Ustedes qué tipo de acompañamiento hacen de ahí para arriba? Ustedes están hablando del prevuelo psicológico. ¿Cuál es el foco del prevuelo psicológico en esa parte? Okay. El prevuelo psicológico es una actividad que se hace previa, bueno, en la Fuerza Aérea existen dos prevuelos, el prevuelo médico y el prevuelo psicológico. El prevuelo médico lo hace, ¿no? El médico aeronáutico y el psicológico, el psicólogo aeronáutico, ¿no? En línea de vuelo, donde antes de que la persona obviamente suba a hacer el prevuelo de su aeronave, ¿no? Podamos ver, en el caso de nosotros, psicólogos, algunas condiciones o podamos identificar, ¿no? De manera temprana o rápida, aunque esto no es totalmente al 100% certero, ¿no? Algunos indicadores de riesgo para vuelo, ¿no? Por ejemplo, hacemos preguntas, son 5 aspectos que se evalúan. Uno relacionado al tema de sueño, ¿no? A unos indicadores que puedan estar afectando, ¿no? Y puedan darnos algún indicador de dificultad a nivel de sueño y algunos aspectos básicos, sueño, alimentación, ¿no? O un excesivo eh, realización de actividad física. Como decía, porque ellos vienen, por ejemplo, del tema de escuela, en el caso de los pilotos en esta fase inicial, pilotos alumnos. Después también evaluamos aspectos relacionados a directamente, por ejemplo, aspectos cognitivos, ¿no? Cognitivos y motivacionales, ¿no? Partiendo de la pregunta de, o sea, si hoy realmente estás con deseos de querer volar, ¿no? Si existe el interés para saber, para volar, qué dificultades estás teniendo para poder avanzar en esta fase, ¿no? Porque ellos tienen inicialmente en esta fase de adaptación, tienen unas 10 a 12 horas de vuelo antes de soltarlos, ¿no? Antes de que ellos puedan tener un vuelo solo, ¿no? Entonces, si en cada vuelo ellos tienen una calificación que es la que nosotros también revisamos con ellos,
Si existe la posibilidad, también existe un posvuelo, ¿no? Para saber cómo bajan de la aeronave. Pero existe este factor motivacional, existe preguntas relacionadas a temas cognitivos, ¿no? Si está teniendo dificultades, por ejemplo, para recordar en el tema de sus procedimientos, si está usando el tema de la checklist, si se distrae mucho, ¿no? Aspectos cognitivos básicos, o si está tiene dificultades para procesar rápidamente la información que el instructor le brinda, ¿no? Y algunos aspectos superiores, ¿no? Luego este seguimiento se hace en relación a cada vuelo que ellos van realizando. Luego preguntamos cómo un poco está la relación con el instructor, ¿no? Y con los compañeros también, porque un instructor puede tener desde 2 chicos hasta más asignados, dependiendo también de la disponibilidad del instructor, porque hay instructores con porque como son ya oficiales, también tienen la parte administrativa, entonces a algunos se les asigna. Bueno, ahí está, ¿no? El comandante general de la Fuerza Aérea también vuela, ¿no? Como en este caso, entonces él a veces se le asigna solamente un piloto alumno, obviamente por la responsabilidad que tiene, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay este seguimiento con ellos para ver cómo está la relación con los instructores, o algo dificultades con los compañeros con quienes andan. Acá en Perú le llaman hermanitos, ¿no? Se convierten en hermanitos porque son pilotos, alumnos asignados a un mismo instructor, y ellos andan para todo sitio, ¿no? Haciendo las actividades que el instructor le sugiere hacer, ¿no? Para mejoras de su vuelo. Después también preguntamos alguna situación a nivel personal o familiar que lo pueda tener afectado, ¿no? Alguna situación de pronto que puedan haberle comunicado, ¿no? Ellos, como están consignados aquí en la base, bueno, el contacto que tienen con las personas externas es a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces a veces hay temas con los padres, con las enamoradas, ¿no? O situaciones que a veces, bueno, hay que situaciones que ellos puedan pasar, ¿no? O algunas situaciones en la misma escuela también, ¿no? Eh, y bueno, y estas son básicamente las preguntas que nosotros hacemos con ellos, para poder ver cuáles son aquellos aspectos, decíamos, que podrían estar siendo básicamente de riesgo, ¿no? Aunque a veces no siempre existe riesgo, ¿no? A veces hay más bien aspectos protectores, ¿no? Que fortalecen, ¿no? Y eso es para nosotros una mirada rápida. Nosotros puntuamos cada área, ¿no? De 1 a 5, y en función a eso, si el nivel de riesgo también es alto, nosotros sugerimos, por ejemplo, bajarlo de vuelo, ¿no? Excepto que el mismo personal, que es muy raro que te lo digan, pilotos alumnos, ¿no? Pidan ser bajados de vuelo, ¿no? Excepto hayan tenido una situación muy fuerte. La sugerencia de nosotros es válida y es aceptada por el jefe de operaciones, ¿no? De las escuelas, sustentando cuál es el motivo, ¿no? En alguna oportunidad me ha tocado, ¿no? Me ha tocado bajar de vuelo a algunos chicos, eh, por situaciones que he podido ver, porque hacemos también un feedback con ellos de situaciones que de repente ellos pueden decirnos que está bien, que se sienten bien, pero obviamente, ¿no? Todo este ojo clínico que tenemos nos hace ver bien que las cosas no están bien, ¿no? O a veces el nivel, algo muy frecuente, ¿no? En chicos, yo me imagino que esto sucede también que trabajan en escuelas de aviación civil, algo muy frecuente es la ansiedad en vuelo, ¿no? Entonces, han pasado situaciones en las cuales yo he tenido chicos con un nivel de ansiedad muy alto, que he tenido obviamente bueno, el estado emocional, creo que olvidaba, es el quinto punto que nosotros consideramos, y en función también no solamente a lo que nos dicen, ¿no? Sino en función usando todos los métodos que nosotros tenemos. Si nos da el tiempo, podemos aplicar también de repente, alguna checklist también, alguna evaluación rápida, si nos da el tiempo, porque es de chicos que están programados en horario de tarde, tenemos la mañana con ellos a veces para trabajar. Entonces a veces podemos sugerir que nos den condiciones para volar para ese vuelo, o ya chicos, digamos, que pueden, por ejemplo, chicos de cuarto año, que son chicos ya más cuajados como futuros oficiales. Me ha tocado chicos que me han dicho directamente,
Patricia, hoy no estoy en condiciones para volar, tengo una situación muy fuerte con la enamorada o qué sé yo, ¿no? Situaciones familiares que puedan haber tenido y que han pedido expresamente, ¿no? Pero todo esto se trabaja con ellos también muy fino, ¿no? Porque tampoco queremos que esto sea digamos, la situación en la cual ellos puedan escapar, ¿no? Para no volar, porque de repente no repasaron o no corrigieron algunas situaciones que se les brindó en el debriefing, ¿no? Claro. Entonces, claro, entonces, pero el prevuelo para nosotros es una herramienta importante en temas de lo que es instrucción, porque, como le digo, hacemos ese seguimiento fino con ellos y la intervención inmediata, porque ahí la intervención es específica, situaciones muy puntuales. No tenemos mucho tiempo para trabajar con ellos, pero tenemos que hacer el trabajo de detección y de intervención, que es lo que hace el psicólogo. Por eso sí nos es importante, o por lo menos para quienes somos psicólogos clínicos, sí nos es importante que exista por lo menos a los psicólogos psicológicos que están en la parte de instrucción, sí es importante que tengan esta formación en la parte clínica porque se requiere. Sí, no sé si... Sí, pues por lo menos como viéndolo como una percepción, es también es enseñarles a ellos, es psicoeducarlos de que qué estrategias están utilizando ellos frente a las situaciones que se les pueden estar enfrentando en la vida. Qué está sucediendo entonces con su vida, entonces que les impide o no. Yo he visto también en las personas, más que todo, que están, como tú decías, un poquito más cuajadas, que ya llevan un poco más de avanzados en el proceso de instrucción Sí, que ellos empiezan a detectar y ellos mismos empiezan a reportar porque se les quita esa ansiedad de que a mí me pasa algo, entonces no digo nada porque me bajan de vuelo. Igual correcto. les pasan el turno, es un turno bien malo y los bajan de vuelo de todas maneras. Pero la Sí. idea no es llegar a ese, pues por lo menos en la experiencia, que llegan a ese punto, listo, sucedió, pero aprenden de la situación. Pero hay otros muchachos que no hacen eso y prefieren tener un desempeño prolongadamente bajo que decir que bajarse de vuelo específicamente, porque para ellos es una derrota. Aquí estamos Correcto. hablando con Indre, que si les pasa también en la Fuerza Aérea, Indre dice que creo que el problema que tenemos es que medimos el rendimiento de un piloto por el número de misiones que pasa sin saber si sus habilidades son suficientes para mantenerse en el tiempo o si sus rasgos de personalidad le servirán para afrontar situaciones tensas a futuro. Ahora, pues dice que también cree que falta una medición más científica, más estandarizada. ¿Se ha hecho algún tipo de trabajo? Tú estabas hablando, tú estabas mencionando acerca de la aplicación de estas pruebas. ¿Se ha hecho algún trabajo de investigación o de estandarización a lo largo de las fuerzas por allá? No, por lo menos que tenga como medio conocimiento. Bueno, estoy hablando directamente a nivel de Fuerza Aérea. También existe, obviamente, trabajo con las aviaciones de las otras Fuerzas Armadas, aviación de Ejército, Marina, ¿no? Pero ellos, por lo menos cuando hemos podido compartir, ¿no? Experiencias con las psicólogas que trabajan en las otras Fuerzas Armadas, tengo de conocimiento que aún no, reiterar que esto es en tema de instrucción, ¿no? Porque en la parte ya de operatividad, el trabajo con ellos, con pilotos ya operativos, ¿no? Que cumplen diversos tipos de misión, porque en este caso es una misión de instrucción, y también se entiende, y por lo menos intentamos que tengan la claridad de que el psicólogo también discrimine qué tipo de misión o en qué tipo de misión está el piloto, ¿no? Que es otro elemento también que cumple en una misión de instrucción. Se pueden trabajar muchas más cosas que, por ejemplo, en una misión de transporte, desde el presidente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo un grupo aéreo donde donde está el avión presidencial y donde viajan las autoridades, y entonces la misión de ellos es una misión donde se trabaja muy poco. A veces los prevuelos simplemente no se realizan porque ellos, digamos, están como que a la espera de cualquier orden en cualquier momento del día o de la noche para salir a volar, ¿no? Entonces, ahí nosotros siempre decimos que el tema de la convivencia y el tema de la cercanía del psicólogo con las tripulaciones aéreas
es esencial, ¿no? Entonces hay un tema más, como bien lo dice Douglas, un tema de trabajo de la parte de psicología preventiva, ¿no? De fortalecer competencias en los tiempos que por lo menos ellos dispongan, ¿no? De crear esta importancia, de trabajar estos aspectos de la mano con el tema de salud mental, ¿no? Pero a tu pregunta, no existe todavía efectivamente nada a través de algún estudio, ¿no? Nada objetivo. Todo es un tema como que uno en el camino va entendiendo que esto es importante, lo implementa. Si te resulta bien y con esto, si eres cambiado a otra unidad, te relevas con esta información con tu colega y le dices que esto resultó y que está resultando y que ha habido y que ha habido, digamos, situaciones que has podido manejar y ya está. O sea, no hay nada todavía, por lo menos en Perú, decíamos, les comentaba que lo que recién se está intentando consolidar y tengo entendido que ya se da para este año, ¿no? Sería importante un siguiente conversatorio con Pilar Iberos, que también tiene mucha información sobre ya la elaboración del perfil, ¿no? Del piloto acá en Fuerza Aérea, ¿no? Para nosotros, pero a nivel básicamente de personalidad, ¿no? Pero digamos bajo otros aspectos aún no. Hay muchos aspectos que se tienen que trabajar. Quería participar entonces, Patricia, escuchando atentamente todo el planteamiento que has venido realizando y me surgen dos inquietudes de fondo, sabiendo que los manejos que se pueden dar desde las directrices que establecen las diferentes autoridades aeronáuticas y particularmente las entidades militares, pues son diferentes o son acomodados a condiciones muy puntuales. Observaría lo siguiente, que desde la percepción de las organizaciones han atraído a psicólogos, especialmente clínicos, hacia el mundo de la psicología aeronáutica. Es como la primera impresión que escucho. Y lo segundo, al igual que en Colombia, muy seguramente ninguna de las facultades de psicología tiene programas de formación en el área de psicología aeronáutica. Y quienes llegan allá lo han hecho como en Colombia y en otros países, que ha sido realmente por accidente que se vinculan psicólogos al mundo de la aviación sin tener su formación como tal. De manera que, por favor, confírmame si esa impresión es válida, si estoy equivocado y qué se viene haciendo para trabajar en el tema. Adelante, Patricia. Sí, Santiago. Sí. Lo que no es tan real, por lo menos, me digo con los psicólogos con los que hemos conversado dentro, que laboran en Fuerza Aérea y los que laboran ya en otras organizaciones, no siempre es el tema, no son psicólogos clínicos. Ahora existe un grupo más joven que lo pudimos ver el año pasado en el curso que dictó José Mirabal, jovencitos que ya, ¿no? Investigando, les llamó mucha atención el tema de psicología aeronáutica y por motivación se prepararon, aunque varios de ellos no laboran en el medio aeronáutico, pero fue un tema como que de cubrir una expectativa, ¿no? Digamos, una motivación. Y en nuestro caso, los que ya laboramos en el medio aeronáutico, yo diría que estamos como que partidos. O sea, hay un grupo que somos de formación clínica y otros que son de formación organizacional. Hay un grupo menor de formación en el ámbito educativo, ¿no? Pero lo que sí puedo ver es que la mirada que tenemos los psicólogos del ámbito clínico es, es una mirada diferente y en la cual todavía no podemos encajar con los que tienen una mirada organizacional.
Entonces, eso nos genera problemas, por lo menos dentro de la institución donde estamos el grueso de psicólogos aeronáuticos. Decíamos, para lograr esto que ustedes nos comentan, o quizás ustedes ya lo tienen mejor implementado en Colombia, como estandarizaciones, criterios unificados y un seguimiento de un trabajo independiente de quién sea la persona, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Porque también los psicólogos tenemos nuestras dificultades. Entonces, no siempre hay un seguimiento de un trabajo de alguien que dejó un precedente importante o que dejó de repente digamos, el proyecto para una investigación y viene otra persona de repente con una mirada diferente, ¿no? Y no continúa un trabajo que podría ser importante y que podría también implementarse en otras unidades. Entonces, a tu pregunta, Santiago, no siempre todos son de corte clínico. Lo que yo podría decir que estamos como que partidos y las miradas que cada uno tenemos es diferente en temas de la actuación del psicólogo, ¿no? Aeronáutico. Y esto también, y aún estas situaciones por resolver es lo que no nos permite, creo yo, cuajar, digamos, para eso llevarlo como una situación unificada, ¿no? A quienes son autoridades, ¿no? Y se pueda también trabajar, ¿no? Y se puedan, digamos, y puedan ser ellos, que son los tomadores de decisiones y son los que emiten documentación interna, puedan ellos también, no solo reconocer el trabajo, porque el trabajo de psicólogo aeronáutico dentro de la Fuerza Aérea está muy reconocido, valoran mucho nuestra labor, consideran que es muy importante, pero no terminan de repente por posicionarnos y darnos esa importancia, ¿no? Para eso, digamos, por ejemplo, algo que estamos luchando. Patricia, perdona, te interrumpo. Y no es que me ría del comentario que haces, sino me río en cuanto a las coincidencias que hay en Colombia con el planteamiento que estás haciendo. Muchos de los psicólogos, y si tú miras un poco el perfil que el doctor Douglas se presenta, él dice que es psicólogo aeronáutico y psicoterapeuta. Y te vas a encontrar con que hay muchos psicólogos clínicos que llegaron realmente por motivación o por accidente al mundo de la aviación. Yo he sido de los psicólogos que llegan por una mirada en la que considero que se debe integrar. El psicólogo aeronáutico debe ser un integrador de procesos. Tiene que tener una mirada, claro, desde el punto de vista organizacional, debe tenerla desde el punto de vista clínico, si se quiere, pero también tiene que verla dentro de una visión educativa, porque no está trabajándose exclusivamente, o sea, si se está trabajando dentro de procesos, como muchos lo han hecho en Colombia, pues tiene que trabajar esa visión. Nosotros tenemos que trabajar, y seguramente podrá llegarse la visión a nivel suramericano, de poder tener una visión integral del psicólogo aeronáutico y casi que con un perfil, con una identidad, mejor más que con un perfil, con una identidad propia. Que el psicólogo aeronáutico se sienta aeronáutico y no se sienta psicólogo clínico, que no se sienta ni psicólogo organizacional, aunque reitero, el psicólogo tiene que tener una visión integral, absolutamente integral, de ese recurso humano que está en la cabina, de ese recurso humano que está en la torre de control, de ese recurso humano que está dándole soporte técnico o mecánico a los pilotos, que son finalmente el eje del epicentro de la operación de la aviación. Si no hay un enfoque sistémico, me parece que nos estamos quedando parcializados, y de pronto esas mismas visiones parciales son las que no nos permiten tener el posicionamiento tan sólido como sí lo tiene el médico aeronáutico. El médico aeronáutico tiene reconocimiento, tiene prestigio, tiene aceptación, y pueda que él no sea el médico neurólogo o el médico cardiólogo o el médico psiquiatra o el médico, no sé, cualquiera de las especializaciones de medicina.
Se habla del médico aeronáutico y se le da una visión y una contundencia en su concepto muy importante. Pienso que el hecho de no tener nosotros, y me gustaría tener como tu visión, Patricia, ¿Sí? desde la mirada peruana, es que eso Santiago. es lo que precisamente no le ha dado el impacto o la repercusión laboral en el rol que debe tener el psicólogo aeronáutico, porque se ve parcializado. Coméntame, por favor, tu impresión. Adelante, Patricia. Sí, se cortó se cortó. Listo. ¿Hasta dónde me escuchaste, Patricia, para que tomes el cambio? Escuché hasta que era importante esta visión integral. Ok, la visión sistémica o la visión en la que se integra la visión desde el mismo piloto, desde el grupo de controladores aéreos que tienen las comunicaciones con los pilotos, con los técnicos que en un momento determinado le dan soporte para que su aeronave esté en condiciones óptimas para salir a vuelo por parte de los pilotos, que en un momento determinado pienso que el no tener una visión integral desde el área de psicología aeronáutica es la que nos genera una visión parcializada o un rol parcializado y no de la contundencia que tiene el médico aeronáutico, independientemente de cuál pueda ser la especialidad previa que ha tenido dicho profesional. No sé si en un momento determinado, por esa visión muy segmentada o muy parcializada, tenemos precisamente alguna menor contundencia en el rol que ejercemos siendo psicólogos clínicos o organizacionales y no psicólogos aeronáuticos. Adelante, Patricia. Totalmente de acuerdo, Santiago, sí. Es cierto, ¿no? Poco respondí a tu pregunta, ¿cuál era la mirada que cada uno de nosotros tenemos de repente por una formación que traemos de área de pregrado, ¿no? De las universidades, pero totalmente de acuerdo que nuestra mirada como psicólogos aeronáuticos, y creo que lo tenemos muy bien establecido, es una mirada sistémica, trayendo un poco de lo que es psicología clínica, organizacional, psicología de la seguridad, psicología preventiva, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón. Y como tú lo dices, porque aún hay esta mirada parcializada, era lo que yo comentaba, que en esto que traemos esta formación del ámbito clínico u organizacional y no podemos todavía nosotros los psicólogos encajar, ¿no? En una mirada más sistémica y sumar, ¿no? Que es la idea. Y esto, por ejemplo, en Perú origina que no tengamos este posicionamiento, no solamente porque ahorita estamos centrándonos en Fuerza Aérea, ¿no? Pero nos preocupa que no tengamos ese posicionamiento en la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la DGAC, que es el ente rector en Perú, y también esa mirada que nos hace ya como una región SAM OASI, ¿no? OASI, si uno busca, el año pasado que hubo todo el tema de una capacitación acá en Perú, ¿no? Acá tenemos a la sede de OASI. Siempre es la mirada para el ámbito de lo que son, por ejemplo, evaluaciones. Siempre es la mirada únicamente a la parte de medicina aeronáutica, ¿no? Y el psicólogo aeronáutico son cosas así muy, muy escuetas. Por ahí el año pasado los escuché más cuando convocaron a temas de lo que era FRMS. Tuve el gran placer de conocer y muy sorprendida, pero gratamente sorprendida de conocer colegas psicólogos aeronáuticos que trabajan de manera muy cercana con proveedores de tránsito aéreo de sus estados. El año pasado estuvimos en una reunión en lo que era el FRMS en tránsito aéreo y gratamente sorprendida porque hay muchos psicólogos trabajando en el tema de lo que es tránsito aéreo de diversos países. Y eso me llevó a pensar, como tú bien lo dices, Santiago, no solamente en esta mirada sistémica de lo que podemos
de lo que tenemos que sacar de aportes de cada una de las áreas de la psicología en el aspecto de la psicología aeronáutica, que es como que una rama muy sui generis porque tiene que traer un poquito de todo, sino también esta mirada sistémica que tenemos que tener en el trabajo con diversos personal, ¿no? Porque a veces también solo nos centramos en un solo personal aeronáutico y descuidamos al resto que también aporta al sistema, ¿no? Y que es personal que está en tierra, básicamente, ¿no? Personal de tránsito aéreo, personal de mantenimiento aeronaves, personal de despachadores, ¿no? El resto de tripulante de cabina, ¿no? Entonces, sí, es verdad, es muy cierto que tenemos que afinar y qué importante la labor de ustedes ya formados como una asociación, podamos también trasladar esta inquietud, esta mirada, ¿no? Y el fortalecimiento de nuestra labor y nuestra rama de la psicología ya a autoridades, ¿no? Autoridades dentro de nuestro país y también autoridades a nivel ya, digamos, de Latinoamérica, como puede ser OASI, ¿no? A través de la región que nos agrupa, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto yo estoy totalmente de acuerdo, Santiago, con lo que tú estás planteando. Excelente, Patricia, excelente. Consideramos que históricamente el desarrollo de la psicología aeronáutica nace desde las fuerzas militares en Estados Unidos para efecto de la selección, pero el psicólogo en el tiempo no se quedó solamente haciendo selección e evaluación. Y ahí es donde, por fortuna, en el reglamento aeronáutico colombiano, la Aerocivil ya estableció cómo existen unas funciones muy relevantes del psicólogo como jefe del área de recursos humanos, pero diferenciado de factores humanos. Fíjate, cuando hablamos de factores humanos, estamos hablando ya dentro del ámbito de aviación y dentro de la operación de la formación de los estudiantes de una escuela. Diferente del los factores humanos como recurso humano, mejor dicho, hago la precisión, la diferencia de ese psicólogo organizacional que se encarga de seleccionar perfiles que van a llegar a ser recursos humanos dentro de una organización. Y se diferencia entonces como la función del psicólogo dentro del recurso de la organización, de esos factores humanos de la escuela, se convierte en un elemento fundamental y lo diferencia también de la función del psicólogo aeronáutico que está dentro de los centros de evaluación aeromédica para generar las licencias. Hay una claridad importante y en eso lógicamente nosotros pues estamos apoyando y divulgándolo, si se puede utilizar el término, para que se tenga esa diferenciación, porque siempre vamos a quedar entonces de no aplicar ese nuevo concepto, nos quedamos en el pasado donde el psicólogo aeronáutico o el psicólogo mejor era aquella persona que hacía las pruebas, las entrevistas y hasta ahí llegaba el espacio para desarrollar el rol. Definitivamente no es ese el único rol. El área de intervención en el área de investigación de accidentes aéreos, en el proceso de investigación, y algo que me llamó la atención y lo comentó Douglas y lo comentó la doctora Nindres, el tema de las pruebas y la estandarización de las pruebas. Es poco lo que realmente hemos hecho en nuestros medios, y hablo a nivel suramericano, en nuestros países, sobre el tema de estandarizar recursos y pruebas. Hoy en día tenemos un grupo de estudio en proceso de formación para trabajar casualmente cómo es de importante que haya una unidad en el perfil del piloto comercial y el estudiante de aviación comercial, porque vemos cosas como que solamente el 20% de los estudiantes que egresan de las escuelas de aviación tienen ingreso a las aerolíneas y el resto se queda porque sus perfiles no tenían coincidencia alguna con las aerolíneas. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es esa diferenciación? ¿Dónde está la estandarización de las pruebas?
qué es lo que pasa en el proceso, y es toda una línea de investigación que muy seguramente nos va a ocupar no un año, sino varios años de trabajo. De ahí que sería interesante en alguna medida, Patricia, el poder llegar a compartir un poco esa experiencia y ver cómo podemos liderar el grupo de psicólogos que estamos metidos en, no solamente en la asociación, sino en diferentes países, cómo proyectarnos y cómo generar un trabajo transversal que sea de utilidad no solamente para un país, sino que pudiese ser de utilidad para varios, ya sea en la visión de la aviación militar o de la aviación comercial o en ambos. De manera que tú has dicho con precisión que hay unas áreas, hay muchas, pero muchísimas áreas que quedan abiertas al trabajo del psicólogo aeronáutico con una visión amplia, con una visión sistémica, en donde son más de 2.553.203 temas que tenemos para abordar. Y no nos hemos metido realmente, sino en uno o dos temitas, porque de pronto no hemos sabido vender nosotros mismos la real importancia que tiene la psicología aeronáutica dentro del contexto de la aviación. Y hemos dejado que sean los médicos aeronáuticos los que en alguna medida como que nos llamen como si fuéramos sus asistentes para colaborarles en sus procesos, cuando en realidad mi percepción es que el área de la psicología aeronáutica llega a tener tanto peso o más peso que el que puede tener el médico aeronáutico. De manera que, Patricia, te cedo el cambio y yo creo que hay preguntas que están por formularse, de manera que te retorno el cambio para que hagas tu cierre y después de ese momento abrimos las preguntas que quieran tener las personas que están participando. Adelante, Patricia. Ok, Santiago. Tienes mucha razón. Hay desafíos a trabajar cada uno en nuestro país y también poder unificar algunos criterios a nivel de países cercanos, a nivel de Sudamérica. Por ahí leía desde el tema de estandarizar métodos de evaluación, baremar también instrumentos. Bueno, yo creo que hay, como tú decías, mil preguntas que hay que responder, ¿no? El trabajo, la importancia de compartir, ¿no? De poder un poco difundir la experiencia y los trabajos que cada psicólogo aeronáutico tiene en su área de trabajo, ¿no? Yo creo que esto es básico, es muy enriquecedor porque hay experiencias muy similares, de repente con dificultades similares y con situaciones que se pueden ir trabajando, como decíamos, voy a fortalecer esta palabra que tú le has dicho, con esta mirada con esta mirada sistémica, integral, ¿no? En relación a esto que se está, a ello que se está brindando, ¿no? Por eso decíamos que el desafío para nosotros este año aquí en Perú es poder establecer y a través de una asociación o una sociedad, ¿no? Aún no tenemos esto claro todavía, de psicólogos y poder también, ¿no? Tener de cerca, digamos, esta información, ¿no? Bueno, entonces, básicamente para mí es importante, Santiago, el tema de poder compartir experiencias y poder de repente quizás ir centralizando algunos temas ya en siguientes conversatorios, ¿no? Que es lo básico. Eso es correcto. Y lo que puedas, o sea, el apoyo que podamos darte a ti y a los colegas peruanos, desde ya estamos abiertos. Esta sería tu casa y nosotros tus colaboradores. Es importante que sientas que no existe y no puede existir ningún tipo de fronteras o barreras que nos limiten. Nuestra asociación tendrá desde todo punto de vista puertas abiertas
para compartir la experiencia. Los estatutos de la asociación los pueden tomar, revisar y utilizar como punto de apoyo, porque fíjate que este es un proceso que muchas veces, y es entendible, el psicólogo aeronáutico no tiene un bagaje en la parte de estatutos, de normas, porque su módulo o su experiencia no se da en esos desarrollos. Nuestros estatutos están a tu disposición y podemos compartirlos, y si hay cosas que les sirven en el proceso a ustedes, por favor tómenlos, porque nosotros le invertimos tiempo en el proceso de desarrollo y consideramos que se ha estructurado un paquete muy sólido, que es lo que precisamente nos está dando esta dinámica de trabajo importante. De manera que lo que tú necesites es todo lo que ustedes requieran, por favor, solamente díganlo que ya lo tienen. De otra parte, en el tema de la investigación, pienso que también las puertas quedan abiertas, y si en alguna medida sientes que puede haber algún grupo de personas que bajo la visión del desarrollo de este perfil del estudiante piloto y el piloto comercial habría en Lima inicialmente, qué bueno poder tener ese trabajo sincronizado con el que estamos desarrollando y liderando el doctor Douglas. De manera que quiero que sientas ese abrazo que te estoy enviando como algo muy cercano, y como un abrazo que te enviamos los miembros de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, para decirte: cuenten con nosotros, aquí estamos abiertos. Esta será la casa de ustedes también, y que ojalá más adelante tengamos lógicamente la oportunidad de encontrarnos de forma personal en algunas de las actividades que se llegasen a programar. Entonces, adelante. Y Douglas, por favor, organiza tú las preguntas que pueda tener el grupo de asistentes, para que de esa forma vayamos dándole el cierre a esta muy corta, la he sentido demasiado corta, espacio de participación, pero sé que no va a ser la primera, sino que vamos a tener muchísimas más. Adelante, Patricia. Perfecto, sí, Douglas. Bueno, aquí en el panel de discusión, si tú te fijas en el panel de chat, Gloria dice que hay una empresa en Colombia que se llama Human Data. Ellos ajustaron una prueba en la Escuela de Aviación INEC con todos los requerimientos que tiene el reglamento aeronáutico colombiano, y que ha dado dado resultados para el proceso de selección. Mindre y yo estábamos conversando pues de que eso es realidad, es algo muy interesante que se haya gestado una prueba, ¿cómo se llama? Total, pues orgánico, que se haya gestado dentro de una escuela para una escuela. Sí nos parecería, si Gloria nos podría como profundizar un poco más al respecto, cómo le ha ido en esa parte en esa experiencia de manejo con esa prueba que han tenido, que han construido ellos en la escuela INEC. Sí. A ver, por acá también que Mindre pues ha tenido una experiencia con una prueba también, pero que preguntábamos acerca de las estandarizaciones, porque muchas veces sucede que no hay baremos para la población en específico. Entonces, por eso es que nosotros estábamos preguntando tanto acerca de cómo si han estandarizado, cómo la han estandarizado, qué han estado haciendo, cómo se ha hecho. Y pues por lo menos lo que he escuchado, lo que nos hemos dado cuenta, estamos en la misma situación. Lo que decía Santiago también, de que estamos llegando coincidencialmente, estamos tomando caminos muy similares, por lo menos en la experiencia también del desarrollo del campo en lo que estamos haciendo, ya sea en la parte de Fuerza Aérea o en la parte civil, pero especialmente en la parte de instrucción. Uh-huh. Por ahora no hay preguntas adicionales, muchachos. No sé, los que escuchan que tienen alguna pregunta, María Eugenia, Nindre, Gloria Inés, o Santiago incluso. No, yo no tendría preguntas, sino más interesado en escuchar los comentarios que puedan hacer las diferentes personas que están haciendo presencia en este momento. Lamentando, lógicamente, la no llegada oportuna de algunos otros
personas que querían estar en el conversatorio, pero también tenemos que entender que los tiempos hay que respetarlos porque de lo contrario se convierte en un caos y no es productivo. Entonces, Douglas, por favor, dale la palabra a los demás asistentes. Yo quedo aquí con el micrófono cerrado. Listo, muchachos, por ahora, bueno, Patricia, pues por ahora no hay preguntas por acá. No sé, María Eugenia, Gloria Inés o Nindre tienen alguna otra contribución, alguna otra pregunta que le quisiéramos hacer a Patricia. Yo empiezo pues por lo menos en la parte de que en las coincidencias, en una de las coincidencias en la experiencia que yo he tenido es que realizábamos algo similar en la parte de perfilación de instructores y perfilación de estudiantes para hacer una compatibilidad. Generalmente, como eso es una experiencia, como es tan orgánico de la escuela y es propio de la escuela, hacíamos el trabajo como de perfilación para realizar entonces que los estudiantes sean lo suficientemente compatibles, pero lo hacíamos desde el parte de la personalidad y desde los rasgos de personalidad para que pudieran llevar a cabo el vuelo de la manera más segura posible. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese tipo de perfilación con los instructores? Aló. Aló, muchachos. Sí, yo estoy escuchando. Patricia, ¿cómo les ha ido con esa parte de la perfilación de los instructores también? Pensé que lo lanzabas a todo el grupo. No, no. Bueno, nosotros, algunos problemas de comunicación. Sí, sí. Bueno, no, sí, es en relación a cuál ha sido la apertura por parte de ellos. Hubo una apertura importante porque igual todo era para sumar. Básicamente, o sea, digamos, el tema de compatibilidad, te lo comento básicamente en mi experiencia, el tiempo que estuve laborando en la escuela. Nosotros lo que hacíamos efectivamente, ¿no? Era evaluar todas las áreas, pero básicamente para compatibilidad consideramos el tema de rasgos de personalidad, ¿no? En un tema de similitud o complementariedad. Y, digamos, eso nos permitía que antes de que se hicieran las programaciones de vuelo, cada instructor no solamente supiera quiénes va a volar, sino cuáles eran los elementos por el cual habían sido asignados determinados alumnos, ¿no? Trabajándolo de manera muy profesional, muy objetiva, ¿no? Digamos, con información puntual que se les brindaba a ellos, más no con información general que pudiera de repente también ser puntos en contra para los alumnos, ¿no? Hablamos de algunos factores de riesgo que pudiéramos haber identificado, pero que era información confidencial que quedaba para nosotros, pero sí se les hacía de conocimiento a los pilotos instructores el motivo por el cual determinados alumnos habían sido asignados para su grupo y en temas básicamente en temas de rasgos de personalidad, y igual había seguimiento con ellos porque con ellos también teníamos los prevuelos psicológicos y las reuniones en cualquier momento durante el día. A veces acompañábamos a su debriefing, estaba el debriefing, el briefing general, y a veces acompañábamos también los briefing que ellos hacían con su grupo asignado para ir corrigiendo. Básicamente con los instructores se trabajaba corregir el proceso de enseñanza-aprendizaje, ir corrigiendo las maneras o fortaleciendo con algunas técnicas la labor de ellos desde el lado de un piloto instructor, ¿no? De fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje y corregir algunos aspectos del lado de ellos, ¿no? Del lado de ellos, que también, decíamos, aporten a temas de una operación segura, ¿no? Eso era el trabajo que nosotros teníamos con los pilotos instructores. Teníamos reuniones con ellos una vez por semana para trabajar diversos aspectos relacionados a CRM,
solo con el grupo de instructores, ¿no? Y cualquier otro aspecto que en caso del jefe de operaciones consideraba importante, se pueda trabajar con ellos, ¿no? Pero la participación, en este caso el psicólogo aeronáutico, era muy activa y también personalizada para situaciones que se requiriera o para situaciones que el mismo psicólogo aeronáutico, fuera de todas estas actividades cotidianas, puede haber identificado y que era necesario, digamos, sugerir, comentar, ¿no? Hablando de situaciones de urgencia. Sí. Listo, a todos los asistentes, ¿qué otra pregunta tienen para la doctora Patricia? Bueno, veamos, a ver, Aquí estamos esperando en el panel. Sí. Creo que ya para el cierre quitemos el silencio, esos micrófonos para que se sientan como con la apertura de que pueden expresar ideas, comentarios. Doctora Minder, quítele el mute al micrófono. Eugenia. Gloria lo ha tenido abierto y por fortuna no ha habido ninguna intervención, ruido o mejor, interferencia alguna. Todo ha sido al 100%. Hemos de entender lógicamente que Patricia tiene una hija chiquita. Un sábado pues ya es un día en que el tema de estar en casa es algo requerido por los hijos. Por eso yo me retiré a una zona donde no está cerca la nieta, porque hubiera sido crítico y me imagino si no hay opción de cerrar el micrófono, el canto en la grabación hubiera sido impresionante. Mira que adelante, María Eugenia, comentarios para el cierre del conversatorio. Por favor, tómate el cambio, María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia, adelante. Bueno, si no puedes aprovechar los minutos, entonces, Nindri, tómate el cambio, Nindri, para la despedida de Patricia. Es mucho más cordial una despedida con voz y no con texto. Ahí va. Yo creo que espérate a la intervención. Antes, doctora, muchísimas gracias por ese tiempo. De verdad, le quedo muy agradecido, esa experiencia muy buena también. Y satisfecho porque mire que son coincidencias. Ustedes por allá, bien lejos que estamos andando en caminos muy similares también. Entonces, es bastante pues es satisfactorio pues de que el diálogo se empieza a gestar y se crean las redes en caso de que de que nosotros lleguemos a necesitar también. Ustedes también cuentan con nosotros por este lado. El diálogo está abierto y la idea es crear conocimiento y que nosotros estemos también consolidarnos a nivel Latinoamérica a partir de estas conversaciones que estamos teniendo. Correcto. Hola, hola. Bienvenida. Acá, ingreso. Bueno, quería agradecerle a la doctora, pues porque ha sido demasiado motivante escuchar muchas cosas de lo que también están desarrollando desde la psicología aeronáutica a nivel militar. Y también creo que sí me generó una preocupación, pero al mismo tiempo me generó más motivación y es empezar a trabajar muchísimo más en la estandarización de nuestros procedimientos, en generar muchísimo más material científico, poder tener nuestros propios baremos de pruebas también para nuestro sector aeronáutico y no depender de aquellos otros instrumentos que medianamente estamos tomando de otros países, pues para poder mirar y evaluar algunas cosas, sino poderlo aplicar a nuestra población y desde ahí construir mayor conocimiento. Entonces, digamos que agradezco muchísimo toda la información que hemos podido compartir, muy motivada para seguir trabajando y poder estandarizar no solo a rasgos de perfiles desde el área clínica, sino que podamos fusionar y tomar desde las otras corrientes elementos que nos permitan tener una
digamos, una información más nutrida de lo que esperamos de nuestro piloto, ya sea a nivel comercial o militar. Entonces, creo que ha sido muy productivo. Agradezco enormemente todo el aporte también que nos ha podido compartir en la mañana de hoy y quedo presta a cualquier sugerencia, comentario y demás. Muy bien, Indre. Hablaste como, mejor dicho, como si fueses una política. Y en el sentido más positivo, un cierre magistral de campaña, niña Patricia, Indre. María Eugenia, ¿tú quieres participar, hacer algún comentario? ¿Me escuchan? Es que creo que tengo problemas con el audio. No, no, no. Lo que tienes es un vozarrón impresionante. Te puedes retirar 200 metros y te oímos muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, cordial saludo. Sí, tengo una pregunta un poco más enfatizada hacia el área de factores de personalidad, que nos comentabas que medías entre alumnos e instructor para facilitar ese proceso de aprendizaje. Si me puedes ahondar un poquitico al respecto. Gracias. Sí, María Elena. Nosotros lo que hacíamos para trabajar con los pilotos instructores, decíamos, era obviamente ver, ¿no? En qué aspecto puntual en el tema de lo que era la enseñanza, si era, digamos, fortalecer la manera en cómo él decía las cosas, en qué momento, digamos, con técnicas, hablo específicas porque se dependía de cada contexto y de cada situación, ¿no? De cada dupla entre el piloto alumno y el piloto instructor, ¿no? La manera básicamente del trato, ¿no? Del esperar de repente cómo el chico podía ir evolucionando en el tema de la progresión de vuelo, si es que de repente él necesitaba un poco más porque de repente la fortaleza de él o las limitaciones de él cognitivamente eran tales, podíamos soltar ahí un poquitito de la información de la evaluación que nosotros inicialmente teníamos, ¿no? Y hacíamos también un feedback o una retroalimentación con la información que nos brindaba el alumno y nos brindaba el instructor, ¿no? Para ver qué aspectos había que fortalecer en el tema netamente de algunas técnicas puntuales cognitivas o algún aspecto en la relación, ¿no? En la relación entre ellos o el aspecto emocional, ¿no? Para poder ir trabajando con esta dupla, ¿no? No había una situación puntual que trabajar con ellos porque dependía mucho del dinamismo que había de la información que nos iban brindando en todo este tiempo que acompañábamos. Hablo de esta fase inicial, ¿no? En la fase de adaptación a vuelo, que era también una fase de descarte porque si el chico no podía salir solo, también se evaluaba la posibilidad de brindarle o no vuelos adicionales, dependiendo cómo estaba yendo su progresión. Y o la intervención también, ¿no? O permitir, si había aún el tiempo de la intervención con algunas técnicas cognitivas puntuales, para mejora de los niveles de atención, memoria de trabajo, algunos aspectos que se podría trabajar en un tiempo corto, porque el tiempo era corto para trabajar con ellos, y un poco el trabajo con el piloto e instructor, decíamos, de esta mirada diferente del alumno, ¿no? De un tema, una mirada más humana y relacional, ¿no? Debido a que también entenderán que la forma de enseñanza que ellos tienen tampoco no existe. Este es otro desafío en Fuerza Aérea, ¿no? Nosotros no tenemos una escuela de formación de instructores. Los instructores son designados como instructores básicamente por sus horas de vuelo, ¿no? Entonces, no existe una formación para ser instructores más que la acumulación de horas. Entonces, no existe en muchos de ellos, en otros sí, a veces por temas de personalidad,
¿no? Sí existe el cuidado de querer mejorar en su labor ya de instructor, de no solamente ser un piloto operativo, pero en otros no, en otros solamente había reflejo de cómo ellos aprendieron cuando fueron alumnos. Y aquí el castigo físico era algo muy, muy Normal. cotidiano, Sí. muy cotidiano, muy normal, la manera en cómo ellos aprendían. Entonces era algo, para mí fue un reto cuando estuve en la escuela de instrucción de cerrar esta creencia, porque aún había algunos pilotos instructores que consideraban que ese era un método, ¿no?, de enseñanza. Entonces había que trabajar también con ellos, decíamos hilar muy fino, ¿no?, con ellos en esta posición, y hasta el tema también generacional, porque los pilotos instructores que llegaron y que hoy continúan en la escuela de instrucción son pilotos instructores, debido también a otro que tenemos un forado muy grande en el ámbito de la Fuerza Aérea Peruana, que hay pocos pilotos, y de esos pocos pilotos instructores tuvieron que hacer el llamado de pilotos, de oficiales, oficiales pilotos que ya pasaron a retiro, tuvieron que llamarlos para que cumplan la labor de pilotos instructores en la escuela porque no había. Entonces eran pilotos bastante mayores, son bastante mayores, y los pilotos alumnos son adolescentes. Entonces había toda una brecha también generacional con ellos, que era importante también trabajar, ¿no? Decíamos básicamente por temas de rigidez cognitiva, de algunas características a nivel de personalidad, ¿no? Eso es un poco la experiencia con ellos. María Eugenia, respondida tu inquietud, tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Algo que mencionaste interesante, Patricia, es que no hay escuelas de instructores de aviación en el mundo, y todos en algún momento llegan o por necesidad o por vínculos de amistad, pero formación no la tienen todos. Es curioso y es paradójico, ¿no? No siempre un buen piloto se convierte en buen instructor, no siempre un buen empleado es el mejor jefe, y eso es un espacio de reflexión que nos da también para pensar en hacer algún tipo de estudio que nos indicara cuál podría llegar a ser el perfil ideal del instructor de vuelo, del piloto instructor de vuelo. Fíjate, un tema tan elemental. Hace un rato tú mencionabas algo que quiero retomar, y lo mencionó también Douglas, es que a nivel Sudamérica estamos teniendo coincidencias. La distancia no existe en realidad para las coincidencias. Es parte del momento histórico del desarrollo de lo que puede ser para nosotros un momento de crecimiento, de maduración de la psicología aeronáutica, que si tú miras en Europa, el tema tuvo un avance impresionante hace 30 y 40 años. La Asociación Europea de Psicólogos Aeronáuticos podía llegar a ser el ejercicio equivalente a una asociación suramericana de psicólogos aeronáuticos, donde se comparten espacios y culturas comunes, y no mirarlo a nivel solamente de lo que pasa en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, etcétera, sino una visión más amplia. Y seguramente podríamos llegar a estar gestando ese principio de creación de ese tipo de organización. En Europa tiene un peso muy importante la Asociación Europea de Psicólogos Aeronáuticos. En Estados Unidos la ha tenido históricamente. En 15 días, casualmente, y desde ya te invitamos, Patricia, está invitada la presidenta de la Asociación Norteamericana de Psicólogos Aeronáuticos, la cual inclusive en este momento pasa por un momento de crisis, pero detrás de ellos hay una historia, y una historia interesante de conocer, de manera que vale la pena que te conectes el próximo sábado, 15 días, 8:40, no, realmente un poquito antes de las 8:45, yo creo que Douglas nos va a tocar invitar a que la reunión se cite a las 8:30 para que todas las adecuaciones técnicas se den no minutos después o media hora después del inicio
por respeto a quien es invitado y por respeto a quienes llegan juiciosos a las reuniones. De De acuerdo. pronto con media hora de anticipación para que se Sí. chequeen, se afinen conexiones, etcétera, etcétera. De acuerdo. Entonces, importante es la invitación para que escuches y escuchemos lo que pasa en Estados Unidos un poco también con el rol del psicólogo aeronáutico y toda esta parte de la historia también. Ujú. Patricia, no quiero abusar de tu tiempo. Mil gracias por estar ahí, por habernos regalado no unos 20 minutos, mira, ya vamos a 10 minutos para las 11 de la mañana. Yo, por mí, me quedaba aquí todo el día contigo, escuchándote, compartiendo experiencias, pero tu tiempo tienes unas prioridades hoy en casa y no quiero abusar de ello. De manera, Patricia, que nuevamente mil gracias a quienes estuvieron en la reunión el día de hoy, en el conversatorio, compartirles para dentro de 15 días la presentación de la doctora Damos y saber que ahí estamos, que estamos interesados en el proceso de ir conociendo desde otras latitudes las visiones que han desarrollado históricamente los colegas vinculados al mundo de la aviación, los psicólogos aeronáuticos. Entonces, Douglas, por favor, tómate el cambio y cierras nuestro conversatorio. Mil gracias, Patricia. A ti, Santiago. De nuevo, Patricia, muchísimas gracias por participar de este espacio. Quedas invitada entonces para dentro de 15 días, de verdad. Yo creo que todos salimos aquí motivados para trabajar. Aquí en el panel nos están mandando a decir, María Eugenia, muchísimas gracias. De verdad, personalmente yo comparto con Mindre la misma posición. Salgo motivado, salgo con energía para seguir trabajando. Estos aportes han sido muy buenos. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Quedaste de compartir un material, ¿verdad, Patricia? ¿Perdón, Santiago? Sí, claro. La presentación que estabas diciendo, Patricia. Sí. Yo envío la presentación, sí. Listo. Por aquí, por este lado, Santiago, yo creo que ya estamos listos. Listo, bueno. Entonces, demos por terminado, Douglas, nuestro conversatorio. Un abrazo para todos. Listo, un abrazo a todos, también para ustedes, muchachos. Muchas gracias a todos los que participaron por participar. Quedamos pendientes entonces para dentro de 15 días a las 8:30 puntuales, porque hay que estar todos a tiempo. De aquí seguimos aprendiendo. Le mandan muchos abrazos a la doctora Patricia de parte de Nindre, de parte de María Eugenia, de parte nuestra y de parte de toda Colombia también. Muchos abrazos y muchísimas gracias, Patricia, por estar por acá. Gracias. Gracias. Yo quería cerrar agradeciendo infinitamente, esta invitación. Para mí fue como se lo dije a Santiago, una grata sorpresa poder aportar en mi humilde experiencia. Para mí es importante también quizás coordinar más adelante con otros colegas. Me interesaría que puedan escuchar a Pilar Iberos, quien también aporta mucho en la parte de psicología aeronáutica acá en Perú. Y como le digo, concretar este sueño en Perú de formar una asociación y el unificarnos, ¿no? Yo creo que esto es algo que nos va a ayudar mucho para que la mirada por el lado de nosotros, claro, se trabaja desde casa, ¿no? Pero siempre y sin dejar de soñar y volando alto, siempre poder tener esta mirada ya unificadora para el reconocimiento y posicionamiento de nuestra carrera en lo que son las autoridades y esto pueda luego irse mostrando o viéndose ya a través de documentos, ¿no? El año pasado con Modesto Alonso, cuando hicimos la jornada, nos permitió y también lo conversábamos con esto, ¿no? Reflexionábamos sobre esta importancia y yo creo que la iniciativa de ustedes es muy buena y agradezco a título personal esta invitación. Muchas gracias. Con gusto, mucho gusto, con mucho gusto. Listo.
A todos los miembros, muchas gracias por haber participado de esto. Santiago, muchas gracias también. Ya entonces estamos publicando por medio pues de la página la grabación. Excelente, excelente. Qué bueno que tuvimos, a pesar de las limitaciones operativas que tenía, pues nos sirvió las conexiones, la tecnología fue en esta ocasión de apoyo y qué bueno, me siento feliz y un feliz aprovechando el fin de semana, un buen fin de semana para cada uno de ustedes. Chao, chao y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.